La dermatitis o eczema es la inflamación de la epidermis y de la dermis, que puede tener múltiples causas, ya sean exógenas, o sea, del medio ambiente, o endógenas, y lo muy relevante en este caso es que es imposible solamente con mirar las lesiones determinar la causa. Por lo tanto, es muy importante que dentro de su anamnesis y del examen físico ustedes sean capaces de determinar cuáles son las causas más probables. Las dermatitis se clasifican en agudas y crónicas de acuerdo al tiempo de evolución, en endógenas y exógenas de acuerdo al agente causal, y el síntoma cardinal de cualquier dermatitis es el prurito. Entonces, nuevamente, un paciente con lesiones que ustedes crean que son dermatitis les debe picar. Si no hay picazón, piensen en diagnósticos diferenciales. Respecto a la clasificación temporal, las dermatitis se dividen en agudas y crónicas. No hay un tiempo definido, pero lo importante en una dermatitis aguda es cómo se ve clínicamente. Entonces, ustedes ven en esta imagen que el paciente va a tener prurito y se ve resumación, o sea, está saliendo suero desde las lesiones. Se ven vesículas, se ve aumento de volumen, se ve edema y se pueden formar costras. Recuerden, no podemos saber la causa de la dermatitis solamente viendo las imágenes y tenemos que hacer entonces una anamnesis rigurosa para descubrir cuál es la causa de la enfermedad. En este caso, dermatitis ya crónica, nosotros vemos un paciente completamente diferente. Sigue siendo el prurito el síntoma cardinal, pero fíjense que esta piel ya se ve descamada, liquenificada, se ven fisuras y se ven erosiones por el rascado. Ahora, la clasificación etiológica, tenemos dermatitis endógenas, por lo tanto, el cuerpo, el sistema inmunológico o alguna disregulación local hace que se produzcan estas dermatitis. Y dentro de estas, la más frecuente es la dermatitis seborreica, que puede ser la caspa normal del cuero cabelludo o, como ven en la imagen, una eritema, una inflamación que puede ser en las áreas seborreicas de la cara o del pecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Jabones no irritantes, cremas emolientes. Podemos usar ketoconazol porque hay una sobreinfección con hongos que no es el agente causal, pero está involucrado. Y podemos usar, por ejemplo, en el caso de la cara, un hidrocortisona, que es un corticoide de baja potencia, 2 veces al día por 5 o 7 días. En el caso de la dermatitis seborreica del cuero cabelludo, vamos a usar champú con ketoconazol, podemos usar selenio o podemos usar piritonato de zinc para bajar las costras. Importante, un paciente con una dermatitis seborreica muy extensa, tenemos que sospechar inmunosupresión. Otra patología que se clasifica como dermatitis endógena es la dishidrosis o pónfolix, que es la inflamación de las glándulas sudoríparas en manos y pies, en palmas y plantas. Como ven en las imágenes, los pacientes presentan fisuras, presentan vesículas y mucho prurito, básicamente en los bordes de los dedos o de los ortejos, y esta etiología da rebrotes que pueden ser estacionales 2 o 3 veces al año. En la terapéutica, de aquí en adelante, es común para todas las dermatitis, por lo tanto la vamos a ver al final. La última de las dermatitis exógenas son las dermatitis de contacto, y aquí lo importante es tratar de descubrir si esta dermatitis es irritativa o es alérgica. Las diferencias principales son: la dermatitis irritativa no depende del huésped ni del sistema inmunológico, por lo tanto a todos nos va a pasar lo mismo. Si nosotros nos ponemos ácido o álcali en la piel, si nos quemamos con una quemadura solar o con congelamiento, todos vamos a sufrir las mismas lesiones y van a ser en el área del contacto. Este es el caso de la fotografía de una dermatitis de contacto irritativa. ¿Y por qué es importante? Porque aquí el sistema inmune, nuevamente les recalco, no tiene ninguna importancia en cuanto a la terapéutica, y entonces esto puede ser por contacto laboral o por algún accidente del trabajo. Relevante en el tratamiento y en el seguimiento es hacer la diferencia con esta otra dermatitis de contacto, que es la dermatitis de contacto alérgica. Aquí pasa un escenario diferente. Los agentes no producen ningún daño en los queratinocitos del huésped y es el sistema inmune el que está sobreactuando y provocando la inflamación. Y entonces aquí hay una hipersensibilidad tipo 4, que linfocitos específicos reaccionan frente a agentes que
a la mayoría de las personas no tienen ningún inconveniente en usar. Entonces fíjense en la imagen, la dermatitis de contacto alérgica por níquel, que es la más frecuente, y entonces en las hebillas, en los botones se van a presentar estas placas, también en los aros de fantasía, etcétera, etcétera. Y aquí es importante entonces, para descubrir cuál es el agente causal, hacer el test de parche. Para las dermatitis de contacto, como son una hipersensibilidad tipo 4, el test cutáneo o prick test no sirve de nada. Aquí lo que hay que hacer es un contacto prolongado con el agente y por lo tanto este examen de test de parche dura 5 días y se van a testear las sustancias que creemos que son las causantes y es importante hacerlo porque nuevamente esto también puede ser contacto laboral, o contactos repetidos con sustancias que en la común de la gente no van a tener ningún problema. ¿Cómo enfrentamos a un paciente con dermatitis? Primero, nuevamente, en la anamnesis vamos a tratar de descubrir cuál es el agente o los agentes involucrados. Segundo, si descubrimos que hay un agente involucrado, vamos a pedir la suspensión de ese agente y ojalá de por vida. Una causa importante de rebrote de esta dermatitis es volver a usar el agente que lo causó. Por ejemplo, níquel o cobalto en los aros de fantasía. Cada vez que las personas usen el aro de fantasía, la reacción va a ser peor y peor. Segundo, esta barrera cutánea se dañó por la inflamación y por lo tanto tenemos que lubricar para poner una barrera cutánea y que la gente no toque directamente nuestra piel. Antihistamínicos como levocetiricina para bajar la inflamación local y la base de nuestro tratamiento va a estar dada por corticoides tópicos. ¿Qué corticoide? Depende del lugar del cuerpo en que esté la dermatitis. Si estamos en cara, hidrocortisona, acetato, porque existen otras hidrocortisonas en el mercado, 2 veces al día hasta 1 semana. Si es en los párpados la dermatitis, que es frecuente por pintura de uñas o por polvo y polen, no usen corticoides, mejor corticoides orales y ahí solamente usan cremas de barrera como vaselina u otras. El corticoide tópico en los párpados puede producir efectos adversos a largo plazo. Si es en el cuerpo pueden usar mometasona o clobetasol y ahí uno puede usarlo máximo 2 semanas. Y para palmas y plantas la piel es la más gruesa del organismo y por lo tanto solamente pueden usar clobetasol. Y recuerden, los criterios de derivación son rebrotes frecuentes de la dermatitis, dermatitis extensa, dermatitis sin respuesta o dermatitis especiales, como por ejemplo placas de dermatitis que no piquen en zonas atípicas, porque eso puede hacer sospechar al dermatólogo otras enfermedades.